Ya. Y viene desde 1900 hasta 1940. Y entonces vamos a decir weight entre LE y ya, aquí tengo mi gráfica, ¿sí? Y bueno, más o menos se comporta así. No me importa qué varianza es. En realidad es esperanza de vida. ¿Y qué ha pasado con la esperanza de vida con los años? Aumentó. Ha ido aumentando. ¿Ese qué componente es? ¿La? ¿Alguien dijo? ¿Tendencia? La tendencia, exacto. Cuando yo digo, observando ese gráfico, que la esperanza de vida ha ido incrementándose con los años, lo que yo estoy identificando es el componente tendencial, que es el más visible. ¿Sí? Es el más visible. Luego yo observo una caída bastante fuerte, ¿sí? Que es una caída abrupta. ¿Eso será un componente cíclico o no? ¿O es parte simplemente de la evolución de la variable? Aquí. ¿Eso qué año sería? 1900. ¿Y cuándo era la Primera Guerra Mundial? Justo por ahí. 1914. ¿Estamos? Ya, entonces obviamente la esperanza de vida ha disminuido y justamente eso me captura esto, ¿eh? Ha ido, obviamente se ha deteriorado la esperanza de vida y eso me indica una caída sin precedentes. Entonces, ¿eso es la parte cíclica de una serie? No, es simplemente una cuestión coyuntural, ¿no? Que pasó algo que hizo que ese valor de mi serie cayera de forma abrupta. Si yo pudiera quitar esa caída bastante pronunciada, más o menos podría ajustar cómo se comporta mi serie, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo hacer aquí. ¿Descargar? ¿El PDF? ¿Cuál? Ese. ¿Todavía puedo eso? El PDF. Del podcast. Esto no se me dice en el... Sí, pero lo quiero descargar y no me da opción de descarga. Esta. Esa línea, paso, pues. Esa línea roja que acabo de trazar, ¿qué es? Esa línea es mi componente tendencial. ¿Sí? Ahí tiene mi componente tendencial. El archivo. Bueno, yo abrí el Stata virtual, o sea, tus máquinas no tienen Stata, no, es el Stata virtual, por eso es que no van a poder. Pero lo que yo quiero es que vean intuitivamente cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Ok. Profe, ¿y cómo se consigue el Stata virtual? Bueno, tienen que pertenecer a alguna institución, pero que esté acreditada o esté registrada con Stata. En este caso la San Martín no está registrado y no se puede acceder, desafortunadamente. Pero esa es la lógica, ¿sí? Ya. Ok. Pregunta, ¿cuál sería mi componente cíclico? ¿Existe o no un componente cíclico ahí? ¿O no es visible? Claro, hay picos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esos picos son cada 2 años, cada 5 años? ¿O no hay un patrón? Si no hay un patrón, diríamos que el componente cíclico no es visible, no es claramente visible. ¿Y quién nos puede dar un componente cíclico? El software, ¿no? Cuando nosotros realizamos la descomposición, seguramente ustedes han llevado sus métodos de descomposición con tramos SIDS, ¿no? O census ARIMA, y eso nos permite descomponer esa serie Y en 4 componentes. ¿Sí? Ya. Vamos a ver ahora cómo funciona el PBI, ¿no?
Ustedes escriben en el BCRP anuales PBI, es la forma más, y seleccionan el primero. Esta es información anual, entonces trimestral. Nos importa. Hola, ¿qué pasa? Pues, es una forma de filtrar la información. Esto es PBI trimestral en millones de 2007. Ya. Y le dan en ver gráfico. Aquí no se va a observar nada todavía. Y aquí más o menos se observa. Y voy a seleccionar desde el 2000. No sé dónde se ve. Por ahí. Creo que por ahí. Más o menos por ahí. En todo caso, un poquito más. Ya. Miren cómo se comporta la serie. Pregunta, ¿hay un componente cíclico o no? No sé. ¿Hay un componente cíclico o no? Es evidente, ¿no? Es evidente. Miren, lo que ocurre es, vamos a partir de aquí. El pico más alto es trimestre 4. Luego hay una caída, trimestre 1. Luego hay un valor mediano, trimestre 2. Sube el trimestre. Trimestre 3 sube un poquito y el trimestre 4 es el pico. Nuevamente cae el trimestre 1 y nuevamente hay un pico trimestre 4. Cae el trimestre 1. Fíjense, este comportamiento siempre se produce. Siempre. Salvo esta de acá. Es como lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto de acá es sin precedentes, así que cuando nosotros hacemos la modelación estadística, esto obviamente no nos va a capturar de la mejor forma, ¿sí? Porque es un shock externo, un shock. Y a partir de ello, pero fíjense cómo nuevamente ha retomado el componente cíclico. Entonces, parece que estuviera dibujada la serie de forma, ¿cómo les puedo decir? El término podría ser a propósito, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque siempre tiene ese comportamiento, ¿no? Es como una M alargada, ¿se dan cuenta? Y esa M alargada siempre se produce. ¿Eso lo consideran como PBI nominal, no? No, es el PBI real. ¿Real? Sí, es el PBI real. Es el PBI real, año base 2007. Año base 2007. Entonces, en este tipo de casos es más fácil de identificar el componente cíclico, ¿sí? Y para mis series de tiempo yo necesito quitar mi componente cíclico, ya les dije acá, ¿sí? Yo necesito quitar esto acá, porque eso me va a distorsionar mis resultados, mi análisis, ¿ok? Y también necesito quitar de alguna manera la parte estocástica. Si yo grafico la parte residual, esto de acá me va a salir un pico enorme, ¿no? Porque el error va a ser grande a la hora de predecir. ¿Estamos? Porque hay un pico bastante pronunciado. Ya, esto es lo que ocurre entonces. ¿Qué pasa si dibujamos otra serie? Por ejemplo, vamos a dibujar el consumo privado. Pero no explico nada hasta ahora. Cuando escribo yo lo estoy moviendo. A ver, ¿cómo se comporta el consumo privado Al trimestral? menos el audio queda. ¿Está? Nuevamente nos vamos por acá, desde 2000. Acá. Miren cómo se comporta el consumo. ¿Tiene la misma M o no? ¿Sí? Tiene la misma M, ¿cierto? ¿Es lógico o no? Miren, el consumo privado se comporta de esa manera. ¿Es lógico o no? Sí, porque el consumo es parte del PBI. ¿Y quién es el componente que genera mayor cíclico o mayor ciclos, mayores ciclos? ¿Es el nombre correcto? Es el consumo. Porque ¿qué factor se expande en diciembre? Consumo. 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 ¿Ustedes creen que la inversión tenga este mismo patrón? La inversión privada.
Depende del sector, porque, por ejemplo, en el caso de mi Sí, tío, sí, él tenía una ferretería ¿Ya? y era al revés. Siempre los meses más bajos eran los del noviembre, diciembre, o sea, fiestas. Pero los otros meses le iba mejor. Claro. El sector público es similar. Es como que empiezan como primero con un presupuesto bajo y cuando lo ejecutan empiezan desde enero, febrero, así, pero he visto que los datos lados, porque en el último trimestre del año siempre piden más de lo que se debería. Claro, ¿El otro? exacto. Yo también A nivel sectorial, obviamente, Pero tienes estaba razón. me está jugando la memoria. Tienes razón. Pero el otro sí estaba mal. Me sentía mal y por eso quería darlo. Ok, entonces, vamos a ver si podemos entrar el concepto de inversión privada. Pero supongo que demostrar cómo sale el Voy a explicar cómo es la tarea. ¿No te acuerdas la tarea de la pasada? probabilidades. ¿En este curso? La primera tarea. Es la única tarea que dejó. Probabilidades. ¿Qué probabilidades? Que estuve preguntando. La Estuve inversión preguntando cuando bruta tenemos la tarea, estuve privada. preguntando. ¿Llegaron a entregar el proyecto pasado? ¿No viste? No, yo no vi. Pero sí, o sea, entregamos la tarea. Y uno por uno estuvo preguntando. Sí, eran creo que 6 ejercicios. Ya, miren cómo se ha comportado la inversión. Sí, te lo sé, de Excel, el 2, el 3, y se había explicado Miren el cómo 5. se ha comportado. ¿De qué me la cinco? ¿Tiene un patrón cíclico? No, y eso es. Él ha dicho un hecho estilizado. Como los sectores son así, es obvio que la suma de los sectores, de todos los sectores de la inversión privada, tenga un comportamiento muy diferente. Ahí está. Ahí está. Paso. Entonces, es muy cambiante. Es más, ni siquiera hay un patrón tendencial claro. ¿Estamos? Ni siquiera hay un componente tendencial claro. Si yo quiero graficar como en términos matemáticos, una exponencial no me va a servir. ¿Cierto? Una logarítmica tampoco. Quizá una de polinomio grado 3 o 4, ¿no? Para que se ajuste. Ahí recién. Entonces, fíjense cómo es que estamos viendo desde una perspectiva de serie temporal, ¿sí? Aquí lo importante es ver cómo capturamos o cómo podemos más o menos manejar la parte cíclica, tendencial y la parte irregular, que es el error. Cuando ustedes entonces, cuando veamos series específicas, la idea es ver cómo es que se comportan de forma cambiante. ¿Sí? Okay. Veamos, por ejemplo, tasas de interés. ¿Ya? Vamos a ver tasas de interés. Algo que debería ser importante. Son datos mensuales. Vamos a ver esto. Del 2006 en adelante. Ups. Este es el problema del banco. No sale. Vamos a ver, quiero otra. Por ejemplo, importaría saber el petróleo. Sí, desde el 2000 hasta el 2005. Empezamos en barriles. Ya. Hola, profe. La pregunta sería, nosotros, a ver. Ustedes se preguntan, veamos en términos generales, indicadores de bolsa, tasas de interés, rentabilidades, rendimientos, ¿tendrá un patrón cíclico o será bastante cambiante? Es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante, exacto.
Y la idea es justamente modelar eso, pues, ¿no? Y el problema es que justamente los modelos econométricos, dado que requieren algo bastante sistemático, o sea, que te capture una ecuación, entonces a veces tiene dificultades con esto. Y algunos dicen, bueno, la econometría no sirve, entonces hablemos de econometría bayesiana. Y ese es uno de los motivos por los cuales dejaron algunos de lado un poco la econometría clásica, la que se lleva usualmente en los cursos de pregrado, y pasaron a hablar de econometría bayesiana, utilizando otro enfoque. Aquí vamos a seguir el enfoque clásico. ¿Sí? Los modelos de riesgo van a seguir un enfoque clásico. ¿Sí? Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿existe componente cíclico o no? No. Y bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Sí. ¿8? 8:45. Sí, 8:40. Ya, en ese caso hay un componente cíclico. Tendencia parece que no hay. Parece que no hay tendencia. ¿Habrá un componente cíclico? Sí. Son datos mensuales, ¿no? Estamos hablando de índices de bonos en los mercados emergentes. Y miren más o menos cómo se comporta. A ver. Veamos los picos más bajos. Enero de 2013, julio de 2014, abril de 2015, noviembre del 2016, noviembre, enero del 2018, enero del 2020, febrero, enero del 2021, por acá, enero de 2021. Parece que hay cierto componente cíclico en los primeros meses del año, parece. Claro, esto es solamente una información a priori, habría que ver en términos estadísticos si eso es así. Entonces, este tipo de variables obviamente no son bien comportadas y son muy cíclicos. ¿Qué pasará con la harina de pescado? Igual, hacemos un gráfico simple y aquí pueden darse cuenta cómo ha ido cambiando. Entonces, en series de tiempo, no es trazar una tendencia, no es del todo bueno, ¿cierto? Porque mira, el error va a ser enorme si nosotros trazamos una tendencia. Imagínense que corran una regresión donde su variable es PBI y su variable dependiente es PBI y su variable independiente es petróleo. ¿Los errores serán pequeños o grandes? Grandes, porque miren, más o menos me va a ajustar una curva con pendiente positiva, porque estamos corriendo por OLS. Y miren, al trazar una línea más o menos así, por acá, en el medio, los errores hacia arriba y hacia abajo van a ser demasiado grandes. O sea que un OLS por eso ya no tiene mucha relevancia en series de tiempo. Y necesitamos hablar de procesos estocásticos. Ahora sí vamos por acá. Y hablemos de un proceso estocástico. Un proceso estocástico no es otra cosa que un path de variables aleatorias, ordenadas y equidistantes en el tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el proceso y-1, y0, y1, y2 y así sucesivamente. De ese proceso estocástico yo puedo extraer una serie temporal. ¿Y cuál es la serie temporal? Sería y-1, y0, y3. Alguien dirá, pero no entiendo la diferencia entre un proceso y una serie. Bien, vamos por acá. Y voy a sacar la información de... Dice, cotizaciones, promedio, precio, dólares por tonelada. Ya. Una tonelada de harina de pescado debe estar expresada en dólares. 1604. Ese precio, miren, ¿no? Precio de junio de 2025. 25 junio. Igual a
¿Cuánto? 1604. 1604. Este numerito que ven aquí es una realización. ¿Sí? Es una realización. ¿Alguien me la nota? Entiende. En realidad, este precio es una variable aleatoria. ¿Por qué? Ahora les explico por qué. Voy a borrar esto. Y voy a decir lo siguiente. Este precio, lo voy a colocar acá. Este es el mismo. Pudo haber sido 1603, 1600, 1509. Pudo haber sido 1604, pudo haber sido 1900 y etc. ¿Cuál es el valor que se ha registrado para el 25 de junio? 1604. Pregunto, toda esta serie de números, yo los puedo agrupar. Es una variable aleatoria. ¿Sí? Es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Y este valor específico, que es el que se registra, representa una realización. Esa es una realización. Este número 100, que les dije, que era una realización, es justamente este numerito. ¿Sí? Entonces, a toda esta serie de números, ¿cómo se llamaría? Proceso estocástico. Esto es un proceso estocástico. ¿Sí? Ahora, para cada t quiere decir que existe un proceso estocástico. Entonces, si yo agarro otra frecuencia de tiempo, no sé, 25 de agosto, por ejemplo, aquí me va a dar otro número. Y este número proviene de otro proceso estocástico. Y yo junto todas las observaciones, las realizaciones, tengo mi serie de tiempo. Y esa serie de tiempo es inducida, cada uno de los valores que la componen, por un proceso estocástico. ¿Sí? Esa es la idea entonces, entre un proceso estocástico y mi serie de tiempo. O sea que el valor que observamos simplemente es un valor específico, una realización de todos los valores que podrían tomar. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica, chicos? ¿Sí? Ok. Vamos por acá. Y vamos a hablar de estacionariedad. ¿Sí? Esto lo puedo borrar, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar de estacionariedad. La estacionariedad es una propiedad adyacente a series de tiempos. ¿Sí? Es una característica única de las series de tiempo. Los datos de corte transversal no tienen esta propiedad. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la estacionariedad? Bueno, existen varias formas de medir la estacionariedad. Puede haber estacionariedad en media, en varianza, en autocovarianza. Si un proceso es estacionario en media, se dice que es un proceso estacionario débil. Y si es en media, en varianzas y autocovarianzas, se dice que es un proceso estacionario fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un proceso estacionario en covarianzas? Ahí tenemos la ecuación 24, es la varianza de mi serie YT.
¿Sí? Por definición, ya vimos eso. La varianza de una variable aleatoria, ¿a qué era igual? La esperanza matemática de la diferencia elevado al cuadrado, ¿sí? Y a eso lo vamos a llamar gamma 0 en adelante. ¿Sí? La varianza de mi serie se va a llamar gamma 0. Y la covarianza lo vamos a llamar gamma i. ¿Sí? Quiere decir que es la covarianza entre YT y YT menos I. ¿Ok? ¿Y cómo defino esta covarianza? Es la esperanza de las desviaciones respecto a sus promedios de cada una de las variables. Esa es la definición de covarianza. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo demuestro que la varianza, perdón, que la autocovarianza es la varianza? ¿Cómo demuestro eso? No precisamente. ¿Cómo demostraría de que la autocovarianza es la varianza? Mira, la covarianza de YT y de YT, ¿a qué sería igual? O sea, entre dos componentes sería la esperanza de YT menos la esperanza de YT. ¿Estamos? Y esto va a estar multiplicado ¿por quién? Por esta de acá ahora menos su esperanza, que lo vamos a definir como esperanza de YT. Y esto es igual a la esperanza de YT menos la esperanza de YT elevado al cuadrado. Y esto es o no la varianza de YT. ¿Sí? Por eso la autocovarianza es la varianza de la serie. Ahí estamos demostrando. La demostración es trivial, no estamos aplicando ningún otro supuesto. Por eso todas las varianzas y covarianzas se expresan en términos de gamma. ¿Sí? Ese gamma 0 no es otra cosa que la autocovarianza. Estamos expresándolo de otra manera. La media de mi serie es mu, o sea que esto es mu, esto es mu, perdón, esto acá es mu, esto es mu de t. ¿Sí? Mu de t. Ok. Entonces yo necesito que esa varianza sea constante y la covarianza solo dependa de la distancia de las series involucradas, más no del tiempo. Eso implica estacionariedad. ¿Sí? Repito, que la varianza sea constante en el tiempo y que la covarianza entre YT y YT menos I solo dependa de la distancia entre esas dos series, más no del tiempo. Porque si depende del tiempo, ya la covarianza dejaría de ser constante. ¿Sí? Esa es la lógica para la ecuación 25. Ok. Ahora, una versión estandarizada de la ecuación 25 es la autocorrelación. ¿Sí? Y la autocorrelación poblacional es un ρ de i, y ese ρ de i no es otra cosa que el ratio entre la covarianza y la varianza. ¿Sí? La ecuación 26 me dice la correlación o la autocorrelación es la partición entre la covarianza y la varianza. ¿Sí? Hay algunas propiedades ahí. La autocorrelación en 0 es 1. ¿Sí? Obviamente, si i es 1, esto sería gamma de 1. ¿Sí? ¿Y qué sería el gamma de 1? Ahí en la covarianza.
sería la covarianza entre mi serie de hoy y mañana, o de hoy y de ayer, ¿sí? Sería la covarianza entre dos series alejadas por un solo periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Y eso es uno. Otra propiedad importante es que el valor absoluto de esta autocorrelación sea menor a 1, ¿sí? Por definición. Y finalmente exista cierta simetría. La correlación en I es igual a la correlación en menos I. Es decir, la correlación en el 2000, no, vamos a poner años. La correlación, el ρ de 8 es igual al ρ de menos 8, o sea, de hace 8 periodos. Hacia atrás y hacia adelante. Eso se verifica siempre. ¿Sí? Y se puede demostrar lógicamente, ¿no? Se puede demostrar. Hola, pasa. Se puede demostrar. Listo. Ya, esas son propiedades básicas para entender estacionariedad. ¿Sí? Entonces, un primer ensayo es encontrar series estacionarias. ¿De acuerdo? El primer ensayo es eso. Ahora la estacionalidad en media. ¿Cómo la definimos? La esperanza de y de t solo es mu, es una constante, o sea, la media es constante. ¿Sí? La media es constante. Gráficamente, ¿cómo interpretamos eso? Veamos. Hay un typo en la ecuación, debe ser y de t. La esperanza de y de t debe ser ahí, ¿ya? Typo. Y de t es. Ya. Voy a hacer una serie en la que sea. Este es el tiempo, este es y de t, este es el origen. La gráfica va a ser más o menos así. Pregunta, ¿es estacionaria en media? ¿Es estacionaria en media? Se supone que este de acá, este puntito, es una realización en este periodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una realización. Quiere decir que los valores de este están hacia arriba y hacia abajo, porque es una variable aleatoria. Si yo calculo la esperanza matemática de esta, ¿cuánto será? Será un valor cercano a este puntito. ¿Sí? La esperanza matemática de este, ¿cuánto será? Estará por ahí. Y así sucesivamente. La esperanza matemática de este puntito, que es una realización, ¿estará por acá o no? Y fíjense, ¿las esperanzas son parecidas o no? Y yo digo, la esperanza en t, ¿cómo sería? Más o menos. Sería la esperanza de todas las esperanzas. ¿Sería esto o no? Más o menos. ¿Sí? Porque todos están alrededor de esa línea. Entonces, ¿puedo decir que mi proceso es estacionario? ¿Sí o no? Sí, exacto. Mi proceso es estacionario. Pero ¿qué pasa si mi serie es aquí? Lo voy a dibujar luego. Pregunta, ¿será serie estacionaria? No. No, ya no, ya. No se ve, no lo veo, no. Está uno, dos encima, no se ve. Ya, más o menos era mi serie, era así. Ya, ¿será estacionaria o no? No, porque esta esperanza difiere mucho de esta. Si yo trazo en el tiempo esto no me dice nada. No me representa todo lo que está ahí la serie. Así que esto sería un proceso no estacionario. Pregunta, ¿en riesgos me sirve esto? Estamos en el curso de riesgos. ¿Es estacionario? Claro, ¿me sirve cuando no es estacionario? Esto lo estamos indicando de que no es estacionario. Supongamos que esto es el rendimiento de los bonos del tesoro público, no sé, lo que fuese. ¿Me sirven para riesgos? Sí. ¿Sí o no? Así como serie no estacionaria. No me sirve. No me sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque si yo quiero predecir los valores aquí, No hay un patrón. ¿hay un patrón que me ayude? ¿Qué modelo me va a predecir lo que va a pasar en adelante? Ninguno por eso. Voy a colocar, supongamos que utilizo 100 modelos y los 100 me van a dar predicciones muy diferentes. ¿Y al cuál de esas 100 voy a hacer caso? No sabemos. Algunos dirán por acá, otros dirán por acá, otros por acá, otros por acá. ¿Y cuál será el realista? ¿Cuál consideraremos que es el más realista? No sabemos, porque no hay un patrón. Entonces, en este tipo de casos, no se puede predecir. ¿Sí? No se puede predecir. Por eso es importante que mi serie sea estacionaria. Cuando mi serie es no estacionaria, necesito convertirla en estacionaria. No quiere decir que mi serie no me sirve. No quiere decir que mi serie no me sirve. Y ustedes que sacaron buena nota en econometría, ¿qué se hace para que una serie sea estacionaria? ¿Recuerdan su econometría? ¿No? Lo más sencillo que podemos hacer para que sea estacionaria. ¿Logaritmo de Lima Logaritmo, ya, pero no dice de todo el asunto. Periodo anterior. Ya, ¿sí? Un periodo anterior, exacto. Claro, y eso es la primera diferencia. La primera diferencia. Y cuando una serie está en primeras diferencias, por ejemplo, se llama un proceso integrado de orden 1, ¿cierto? Entonces, ahí la importancia de que mi serie se convierta en estacionaria. No quiere decir que cuando mi serie es no estacionaria no me sirve, necesito convertirla en estacionaria. Ok. Profesor, entonces de ahí después ya se puede aplicar el tema del análisis de riesgos, ¿no? Sí, exacto. Una vez que mi serie es estacionaria, ahora sí puedo hacer mi análisis. Y en la vida real sucede eso, ¿no? Claro, obviamente. Cuando se Sí, sí, aplica. sí. Siempre es importante, utilizando econometría clásica, para hacer uso de econometría clásica, es importante hacer uso de la Porque entonces que estacionalidad. sea una serie, digamos, creciente y no estacionaria, ¿cómo sería? Si, digamos, quiero hacer un análisis para hacer... Igual, si tu serie es creciente, no es estacionaria. Claro. Necesitas convertirla en estacionaria. ¿Y cómo lo convierto? O sea, justo... Primeras diferencias es una de las formas. Ya. Y si en primeras diferencias sigue siendo no estacionaria, segundas diferencias, hasta que mi proceso se convierte en estacionario. ¿Cómo testeo estadísticamente si ya es o no es estacionaria? Pruebas de raíz unitaria. ¿Sí? O si no, sus test de Philip-Perron, Dickey-Fuller aumentado, y etc. ¿Se recuerdan? ¿Ya se recordaron? Ya se recordaron. Excelente, excelente. No saben lo feliz que me hace cuando se recuerdan. Entonces, porque si no yo estoy hablando solito y siento que estoy hablando de otras cosas y ustedes no se recuerdan. Ya. Ok. Pregunta ahora, la varianza, porque la estacionalidad, yo necesito estacionalidad débil o fuerte. Fuerte. Hasta ahí solamente estoy buscando en media. ¿La varianza es constante en el tiempo o no? Esta serie. ¿Será estacionaria en varianza? Probablemente no, porque la brecha, la volatilidad, ya saben, ¿no? ¿Cómo mido la volatilidad de mi serie? De esta serie estadística, que son los bonos del tesoro público, los rendimientos. Con la media. ¿Cómo mido la volatilidad? Clase 1. No, la media no. La desviación está. La desviación está. Es más, hay un estadístico mucho más refinado que la desviación estándar. ¿Cómo se llama? Coeficiente de variación. Ya, mejor les pongo 20 a todos. ¿Para qué van a derecha? Lástima que no tengo la lista de ustedes. Yo les doy. Yo la saco de la edad. Ya chicos, la cosa es, aquí la cosa es sencilla. Ustedes al final del curso, del ciclo, saben los fundamentos del curso, ya está, 20 a todos. Si no saben, 0, de frente, así. A secas. Así, no hay términos medios, es o sabes o no sabes. Y los exámenes son una forma de medir si saben o no saben.
Ya, ahora vamos a ver un concepto un poquito más fuerte que se llaman los procesos ergódicos. Probablemente nunca lo han visto o escucharon de procesos ergódicos. ¿No? Es probable que nunca lo hayan visto. Los procesos ergódicos quiere decir que las medias, ¿no?, temporales se ajustan en promedio a la serie histórica. ¿Ya? Eso es un proceso ergódico. Por ejemplo, decimos, dado un proceso YT, que es una serie particular, se dice que es ergódico si para las funciones acotadas, un poquito de matemáticas básicas, H es una función con dominio del conjunto de los números reales en el espacio L, ¿no?, se llaman los espacios LP, hasta los reales. Esa es una función H. Y la otra función H está seteada en el espacio RK, ¿sí?, en el hiperplano K. Y el rango es R, o sea, un real, un número real. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué decimos dadas estas dos funciones? Que están mapeadas en diferentes espacios. Una está en el espacio L y el otro está en el espacio K. El límite, ¿sí?, de la esperanza matemática de la productoria de estas funciones, cuando S menos T converge a infinito. ¿Qué quiere decir que S menos T converge a infinito? Que la diferencia entre las dos se hace más pequeña o más grande. Se va haciendo más grande, ¿sí? ¿Sí? Se va haciendo más grande. Entonces, esa diferencia, es decir, va transcurriendo más periodos, se va ampliando la línea de tiempo, si ustedes quieren. ¿A qué es igual? A la esperanza independiente de cada una de esas funciones. Dicho de una manera un poquito más religiosa, no importa si pase mucho el tiempo, el comportamiento va a ser parecido. ¿Sí? Hola, hola. El comportamiento va a ser parecido. Eso es un proceso ergódico en serie de tipos. Pregunta, ¿necesito que mis procesos sean ergódicos o no, en riesgos? Sí, necesito que mis procesos sean ergódicos. Definitivamente. Ok. Vamos a ver ahora modelación. Vamos a ver modelación. Vamos a ver un poquito de los modelos ARMA. O sea, la metodología de Box-Jenkins, ¿no? Box-Jenkins. Antes de ver eso, vamos a afinar detalles. Ya. Todos ingresen a su Google Colab. Ingresen a su Google Colab. Todos. Antes de ver procesos autorregresivos y de medias móviles, ingresen a su Google Colab.